Hola, buenos días. Pues hoy me toca compartir con ustedes el devocional. Pues nada, fíjense que les quiero comentar y compartir que he estado oyendo hablar mucho acerca de la inteligencia artificial, seguramente ustedes también, porque es como ahorita el tema, ¿verdad? En boga, Arturito, así es. Y bueno, pues estaba yo reflexionando porque la verdad, pues sí, ya el futuro nos está alcanzando, ¿no? Todo lo que veíamos en las películas de Robocop y todas estas películas que eran de ciencia ficción, pues ya estamos llegando muy pronto a esto. Y bueno, pues hacía yo la reflexión, no es propiamente que me dé temor, porque pues no creo que sea así como las películas, ¿verdad? Pero lo que ayer estaba yo oyendo que ya grandes dirigentes de las empresas mundiales como Google, Apple, todos ellos están ya preocupados por este desarrollo tan rápido y tan grande de la inteligencia artificial, y no tanto porque lleguen a destruir al hombre como tal, pero sí por esta cuestión de que en un momento dado esa inteligencia artificial nos pueda dar información equivocada a nosotros, a los mismos hombres, ¿no? Y también porque pues está desplazando a la gente en sus empleos. Entonces, bueno, pues como les digo, estuve meditando en esto y tiene mucho que ver con el devocional de hoy, porque bueno, hay inteligencia emocional también, que es la que rige las emociones, y hay inteligencia robótica, les decía inteligencia artificial, inteligencia matemática, hay 8 más. Pero bueno, lo que hoy Dios nos quiere hablar con esto es, miren, en Colosenses 1, de 9 al 10, en la nueva traducción internacional, dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejemos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, pues aquí nos está hablando de una comprensión espiritual, y yo me fui al diccionario, y inteligencia es la facultad de comprender. Entonces nos está hablando de una inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual nos es dada a través del Espíritu Santo, es un don. El hombre ya desde que nace somos inteligentes, porque Dios nos dotó, como dice aquí, de inteligencia el Espíritu Santo, pero además porque estamos hechos a su semejanza. Entonces, por lo tanto, pues tenemos esa inteligencia. Y gracias a esa inteligencia podemos diferenciar todas estas diferentes inteligencias de las que ya les mencioné. También esta inteligencia distingue al ser humano de los animales, y la inteligencia espiritual también distingue al hombre espiritual del hombre carnal. En primera de Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu Santo. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces aquí la Biblia nos habla de una inteligencia superior. Entonces, bueno, eso es en cuanto al concepto de conocimiento. Ahora vamos a ver lo que es sabiduría. Sabiduría nos habla de un grado más alto de conocimiento, y nos dice también que es una conducta prudente. Entonces, bueno, es muy bueno ser sabios, es muy bueno tener sabiduría y tener conocimientos, pero esa información tenemos que transformarla en formación. Es muy importante.
porque tener mucha información, nada más coleccionada o almacenada, no me hace sabio. Entonces, la sabiduría en la Biblia, la definición, dice que es el arte de alcanzar el éxito. Y fíjense, nos habla de un arte, o sea, no es algo fácil, es algo que tenemos que hacer no solo día a día, sino de forma cuidadosa, de forma artesanal, con nuestras propias manos, poco a poco. Es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y luego me encantó saber esto. ¿Saben cuál es el lugar de la sabiduría? ¿En dónde se encuentra la sabiduría? En nuestro corazón. Dice aquí que su asiento es el corazón. Entonces, esa frase me encantó porque así es, la sabiduría está implícita en nosotros mismos. Y bueno, como les decía, no es fácil porque, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que debemos vivir en santidad y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, aquí en Mateo 23, del 1 al 3 dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Aquí se refiere a los escribas y a los fariseos, que efectivamente eran sabios y tenían todo el conocimiento, pero no lo ponían en práctica. Entonces, realmente, ¿de qué les servía? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a ver de una forma práctica cómo Pablo nos dice cómo poner este conocimiento en nuestras vidas día a día, cómo aplicarlo con sabiduría. Primeramente, nos dice, para que andéis como es digno del Señor. Esto nos está hablando de un actuar, de la forma de actuar en nuestras vidas, pero tiene que ver más con un estilo de vida, porque el ser cristianos, como ya lo hemos mencionado, no es una religión, sino es seguir a Cristo día a día. Y es así con nuestro estilo de vida. Es no solo lo que ya sabemos orar, alabar, no, sino es desde que nuestro día empieza, dando gracias a Dios, teniendo esta comunicación con Él, pero llevando este estilo de vida en general, en toda nuestra forma de ser. Como les digo, tiene que ver con nuestro actuar. En Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fíjense, Dios, bueno, más bien Jesús, perdón, él por donde pasaba, mostraba su actuar. Él por donde pasaba, caminaba y dejaba una estela de bondad a su alrededor. Por donde él pasaba, consolaba, daba frases de aliento, curaba, alentaba y curaba no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y Jesús, pues hasta el día de hoy, es recordado por esta bondad, ¿no? Que él hizo, bueno, por muchas otras cosas más. Y yo te llevo esta mañana a reflexionar, ¿cómo quieres tú que te recuerden? ¿Cómo quieres ser recordado? Como les digo, esto tiene que ver con esta semejanza de Dios, con esta forma de actuar. Yo creo que todos queremos ser recordados también igual, que seamos personas que consuelan, personas que damos frases de aliento, personas que curamos espiritualmente a la gente cuando les damos ese consejo, ese abrazo espiritual, y que la gente pues vea en nosotros a Dios, que no nos vea a nosotros, sino que vea esta semejanza con Dios. El segundo paso nos dice agradándole en todo. Esto de agradarle en todo, mire, tiene mucho que ver. Por ejemplo, mucha gente quiere ser famosa, tener fama,
tener una actividad profesional exitosa, tener una familia como la del comercial del Cornflakes, que todo sea perfecto, o como las que vemos a veces en fotos en el Facebook, ¿no? Pero pues esto va más allá, esto hay que aplicarlo en la vida diaria como Jesús nos lo enseñó, vivir de acuerdo a estas enseñanzas y hacer cosas por los demás. Sí tiene que ver con agradar a Dios, sí, pero se refiere en hacer cosas que también sean agradables a los demás. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, a lo mejor nosotros queremos oír nuestras alabanzas a todo lo que da y cantarlas a todo pulmón, porque así vamos a alejar al enemigo y vamos a agradar a Dios. Y, ok, sí, pero también es un poquito ponernos a pensar si estamos siendo molestos para los vecinos. A lo mejor sí les está llegando y qué padre, pero a lo mejor estamos molestando a los vecinos con tanto ruido. Podemos escucharlas más bajito y a lo mejor hasta van a llegar de mejor forma para ellos. Es siempre pensar en los demás. Es también llevar fruto en toda buena obra. Esto de dando fruto tiene que ver con este estilo de vida piadoso que les decía, ¿no? De llevarlo, de ser con este estilo de vida, siendo piadosos. Aquí en Juan 15:8 nos dice, el dueño del viñedo se siente honrado con una buena cosecha. No hay nada que honre más al dueño de la vida, ver esos pámpanos cristalinos cargados de fruto. Cuando adquirimos inteligencia espiritual, nuestras vidas están orientándose al servicio. Quiere que seamos productivos. Y dar servicio no nada más tiene que ver con ir a dar servicio a la iglesia, a lavar el piso, los baños, atender y recibir a la gente. Sí es parte del servicio, pero igual es ir más adelante, es ser fructíferos, es reflejar nuestra imagen en Cristo, dar fruto. Y dar fruto, como les digo, tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tenemos que aplicarlo sobre nuestras vidas, pero también sobre la vida de los demás. Fíjense qué bonito ejemplo encontré. Se los voy a leer. Cuando una anciana salía del servicio dominical en donde se congregaba, habiéndose ya terminado la reunión de adoración, encuentra a una amiga quien le pregunta, ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora me dirijo a hacer mi parte del sermón, a vivirlo. Entonces, esto me encantó porque realmente sí está muy padre el sermón, lo que escuchamos, pero como les digo, ¿cuántas veces no salimos del sermón? Y qué bonito, nos llegó al corazón, lloramos, doblamos rodilla, pero al día siguiente o a veces saliendo del sermón, no solo ya no lo recordamos, sino que ni siquiera lo aplicamos en nuestra vida, porque llegamos a nuestra casa a enfrentarnos con los problemas cotidianos y entonces se nos olvida todo lo que teníamos que aplicar. Y además, no solo vivir esto en la iglesia, sino salir a darlo, hablarle a la gente de lo que es Dios y dar estos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de todos estos frutos, salir a darlos, pero también es darlos desde nuestra casa, para con nuestra familia, para con quienes trabajamos, para todos los que nos rodean. Entonces, estas buenas obras, estas obras fructíferas, tienen que ser desde cómo vivimos. Entonces, acuérdense que el evangelio tenemos que vivirlo. Esa es la verdad del evangelio, es el vivirlo. Y Jesús, todo esto que ya les comenté. Después nos habla
como cuarto paso, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es esto de crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, es nada menos y nada más que la relación que tenemos con Dios, es nuestra comunión con Él, nuestra relación personal. Esto nos pide una relación continua con el Señor. Ya en muchas otras ocasiones y muchos otros de nuestros hermanos nos han hecho referencia a cómo tiene que ser la comunicación con Dios. Tenemos que sujetarnos a su voluntad, porque si no estamos sujetos a su voluntad, no le conocemos realmente, no podemos conocer a Dios si no conocemos su evangelio. Y si no conocemos su evangelio, no conocemos a Dios. Esto así es esa cadenita. Entonces, fíjense en este versículo, Pablo, cómo nos habla de los verbos. Nos dice agradándole, nos dice llevando, nos dice creciendo, y esto nos habla de acciones. Entonces, con esto nos está reiterando que debemos de hacer, nos está hablando esta mañana de hacer, de aplicar esta inteligencia espiritual con esta sabiduría, y la sabiduría es poniéndolo en acción. El hombre con inteligencia natural puede llegar a tener al mundo a sus pies con la inteligencia natural, pero con la inteligencia espiritual tiene el cielo en sus manos. Y bueno, esta mañana también nos dice que tenemos que poner a Dios en todo por delante. En nosotros pensamos que poner a Dios por delante es en las grandes decisiones. A veces para saber con quién nos casamos, o si nos casamos tal día, o si vendemos esta casa, o si no la vendemos, o si nada más rentamos, o cómo podemos manejar algún negocio, o todo esto, siempre estamos tomando en cuenta al Señor, y qué bueno, pero también debemos tomarlo en las decisiones muy, muy pequeñitas. Desde, no sé, lo más mínimo, como hacer algún plan para ir al mercado. Yo siempre desde muy pequeña he tenido la costumbre de decir en todo lo que voy a planear, siempre digo primero Dios, y creo que lo aprendí de mi papá porque él siempre dice Dios mediante, ¿no? Y yo desde muy niña siempre digo primero Dios. Y el otro día, buscando en la Biblia, encontré que efectivamente esto es un mandato de Dios, y dice que siempre debemos de decir primero Dios, porque siempre hacemos nuestros planes nosotros conforme nuestra voluntad, pero debemos tomar en cuenta la voluntad de Dios y decir, si Dios nos lo permite, primero Dios. Y pues me gustó mucho saber que sin saberlo, ¿verdad? Yo venía haciendo lo correcto. Entonces, como les decía, es ponerlo desde lo más chiquito, ¿no? Siempre poner a Dios por delante. Y bueno, nos dice también la Biblia, nos habla de cómo resolver nuestros problemas. A ver, vamos a ver ahora cómo debemos aplicar esto que estamos aprendiendo hoy. Cuando no sabemos cómo actuar en las dificultades. Bueno, primeramente, ¿verdad? Cuando tenemos un problema es entender cómo Dios resolvería nuestro problema. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, primero, pues como les digo, mediante esta comunicación con Dios, mediante plantearle nuestro problema, y es ver qué nos dice en su palabra primeramente. Y esto nos lo va a, después de orar, ¿verdad? Y de haber leído su palabra, Él nos lo va a hablar en oración, nos va a decir qué necesitamos hacer, qué paso dar. La ignorancia espiritual es un error que nos lleva a inestabilidad y tristeza, dice aquí. Entonces, ¿cómo debemos nosotros desarrollar esa inteligencia espiritual? Bueno, pues teniendo tolerancia y teniendo paciencia
en determinadas situaciones personales, pero también con la gente. Con la gente debemos de ser empáticos, tener empatía por sus problemas. De la misma forma que Dios tiene esa empatía con nosotros. Esto hace referencia a un pensamiento de Jesús que está en Juan 15, del 7 al 8, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mi fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, aquí nos vuelve a reiterar que tenemos que llevar fruto. Mire, si tienen facilidad o se les presenta el momento de predicar el evangelio, no lo duden en hacer, háganlo. Consuelen a la gente, envíenle comida. Si saben que está necesitado de comida, pues envíenle comida o invítenlo a comer a su casa, invítenlo a su mesa. Den testimonio de obediencia, de celo a Dios, de caridad, de piedad. No haciendo grandes obras, no solamente piensen en hacer grandes obras para agradar al Señor, sino, como les digo, con esas pequeñas obras, dar una ofrenda a alguien que lo necesite, abrazarlos, nada más, simplemente. ¿Cuántas veces la gente no quiere o no desea que le hablen o que le digan más? Simplemente abrazarlos. Eso es maravilloso, y con eso decimos a veces más que 1000 palabras. Tenerle paciencia a la gente que sabemos que nos desespera por alguna situación, empezando en la casa por nuestros mismos hijos, que a veces son demandantes, por el esposo, la esposa, los padres. Y en la calle, bueno, pues hasta el vecino que nos saca de quicio, verlo con gozo y hacer todas nuestras actividades del día a día con gozo, con paz, reflejando y dando paz. Eso nos va a llevar a tener menos conflictos en la vida y una actitud mucho más positiva. Esto va a mejorar nuestras relaciones personales y teniendo satisfacción en nuestros trabajos. Muchas veces no nos gusta lo que hacemos, pero pues como dicen, tenemos que buscarle el lado amable, ¿no? Para hacerlo siempre con alegría y mostrar este reflejo, pues, de Dios. Debemos de regular nuestras emociones y esto debemos empezarlo por no compararnos con nadie. No estar a la defensiva también. Cuando alguien se nos acerca, ¿cuántas veces no estamos siempre, pues ya, defendiéndonos, y antes de que nos digan algo, nosotros ya estamos contestando lo que pensamos que nos va a decir, y ni siquiera se trata de eso, ¿no? Es muy importante también que no hablemos mal de los demás. Con nadie, con nadie. Ser humildes, porque la humildad es la clave para fortalecer la inteligencia espiritual. Vernos a nosotros mismos como realmente somos, sin vernos ni muy altos ni muy bajos, de una forma realista, ver nuestros errores para que podamos transformarlos. Apreciar nuestras fortalezas en nosotros mismos, pero también en los demás. Y una cosa muy importante, tener apertura para aprender, o sea, tener un corazón enseñable. Eso es muy importante. Y bueno, por último, que ya sabemos y seguimos haciendo hincapié, orar y conocer día a día más de nuestra fe. Entonces, bueno, pues seamos inteligentes, ¿verdad? Y apliquemos esa inteligencia en nuestras vidas para, pues, contrarrestar todo esto que les platicaba yo, que me ha llevado a pensar sobre la inteligencia artificial. Dios nos está hablando hoy y nos está dando el antídoto a esa inteligencia artificial, que es la inteligencia espiritual. Pues bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para dar gracias y orar.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú has dispuesto y que has preparado para nosotros, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, Señor, la sabiduría que viene de ti, para que podamos aplicarla en nuestro día a día, Señor, desde las cosas más pequeñas hasta las decisiones más grandes, Señor, y que nos permitas mostrar, Señor, no a nosotros, sino a ti, Señor, que puedan verte a ti a través de la sabiduría con la que nosotros estamos llevando nuestra vida y que la estamos aplicando en los demás, Señor. Permítenos ser empáticos, Señor, con los demás y permítenos, Señor, poder abrazar a esa gente que lo necesita con sabiduría, Señor, para que también podamos sentir ese abrazo de sabiduría tuyo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Ponemos hoy este tiempo, no nada más este tiempo en tus manos, sino nuestro día completo. Señor, bendice a todas las familias que están aquí representadas el día de hoy y danos un día maravilloso, sorpréndenos con tu amor y con todas tus bendiciones. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre perfecto de Jesús. Amén y amén.